Esta es la grabación del taller de recuperación. Son las 9:02 de la mañana. No se ha presentado ningún estudiante de los que tenían programado para el taller de recuperación. Vamos a esperar 5 minuticos. Aló, Steve, buenos días. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Steve, ¿cómo estás? Bien, 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 sí, señor. Aquí preparadísimo para este taller de recuperación. Listo, Steve. Ya estamos grabando. Vamos a esperar un minutico más. A ver si de pronto llega algo. Estamos solo los dos. Si no, entonces iniciamos. No nos vamos a demorar. Es muy rápido. ¿Listo? Listo, profe. No, igual estoy muy atento y como te comentaba, pues, me volví una bola leyendo esa, o sea, no presté atención a lo que leí y yo contento Sí, que dije, ay, hice mi tarea y desarrollé un solo punto y dije, estaba facilísimo, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué no lo había hecho más rápido? Cuando tú me escribes, yo, sí. carajo, este man sí, mucha bola. Y te alcancé a mandar, fue la segunda que se me bloqueó el computador, pero bueno, la idea de esto es aprender y aquí estamos. Listo, Steve. Entonces dame un minutico más. Esperemos un minutico más. A ver si llega alguien más. Aló. ¿Me escuchas, Steve? Sí, profe, te estoy escuchando fuerte y claro. Listo, Steve. Entonces vamos a comenzar el taller. El taller yo lo pensé para ustedes muy fácil. Lo íbamos a desarrollar todos, o sea, entre todos. Vamos a desarrollarlo entre los dos. Entonces, voy a compartir pantalla con un ejercicio que hay acá para hacer. Y entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. ¿Listo? Listo, profe, claro que sí. A ver. ¿Me confirmas cuando veas mi pantalla? Listo, profe, ahí estoy viendo la pantalla. Listo, entonces, mira, este es el ejercicio. ¿Tú tienes papel y lápiz por ahí?
Sí, sí, señor. Estoy aquí en el trabajo, pero sí Listo, estoy preparado acá con papel y lápiz. listo. Entonces, este es vamos a desarrollar, haz de cuenta que vamos a desarrollar un literal completo de uno de los ejercicios de la guía de la tarea 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para el ejercicio número 1, entonces me daban una expresión simbólica y me pedían reemplazar entonces las proposiciones simples dentro de la expresión, generar una tabla de verdad, generar una tabla de verdad con el simulador y hacer un video, pero en este caso pues no vamos a hacer video y establecer si es eh, eh, una, una contingencia, o si es una tautología o una contradicción. Eso es lo que nos pedían en el primer punto, ¿cierto? Entonces, esta P y Q, eh, perdón, esta P y R que están aquí, perdón, estas premisas que están acá, proposiciones simples, espérate un segundo. ¿Sí las estás viendo? Sí, sí, señor, sí las estoy Estas viendo. proposiciones simples entonces son las que hay que reemplazar dentro de la proposición. Entonces Ujú. en la hoja, Steve, vas a hacer eso. Entonces reemplazas esta proposición P, me planteo metas académicas, vas a reemplazar esta proposición, proposición Q, organizo mi tiempo y construyo un aprendizaje significativo que se acá dentro de esta expresión. ¿Listo? Y me cuentas Listo, cómo profe. te queda. Y comenzamos entonces a hacer la tabla de verdad, que es el próximo paso. Listo, profe. Entonces tenemos acá P, Q, R. Digamos que a mí esta parte me es entendible, profe. Me enredé un poquito la vida más en el segundo punto, porque las Sí. tablas de verdades, digamos que estaban muy bien explicadas y siempre y cuando uno tenga como la fórmula, por decirlo de alguna manera muy clara, va a saber cuándo la proposición va a ser verdadera o falsa y con eso es que va armando cada una de las proposiciones y va mirándola y va rellenando la tabla de verdad. Ujú. Entonces el ejercicio en sí era de séptimo de bachiller que lo recordé. Sí, era sencillo. Era sencillo. Todo aquí es sencillo. Ahora te vas a dar cuenta. Realmente es sencillo todo. Y esta es la parte más complicada, la parte de la primera unidad. Ya, esto de la segunda unidad de proposiciones categóricas y cuantificadores es muy, muy fácil. Y la última parte, que es lo de conjuntos, también es sencillo, no tiene tampoco mayor complicación. Vale. Porque entonces lo que vamos a hacer eso es hoy. Hoy es esto, vamos a desarrollar esto, tomas unas foticos ahí de lo que tienes ahí en la hojita, en las hojitas, lo que Sí, hagas, doc. y me lo envías ahí como evidencia y listo. Dejamos ahí entonces, vamos a cuadrar esa actividad con esa nota y con lo que me has enviado que eso me lo enviaste, fue a la plataforma, ¿cierto? Sí, sí, señor. Solo que, Listo. profe, me decía que solamente se podía anexar un archivo. Sí. Y pues obviamente cuando quería subir el otro archivo con el nombre de ejercicio 2 de Oliveros, no me daba la opción, me decía que solamente podía subir un solo archivo, entonces no sabía si debía eliminar el ejercicio anterior para reemplazarlo por este archivo que iba a subir en la plataforma Ujú. o a qué hacía, que ahí fue donde se me enredó la vida y se me hicieron las 11:50. Sí. Bueno, ahora miramos a ver qué fue lo que me llegó. Ya miramos qué fue lo que llegó ahí. Tengo que revisar el tuyo, tengo que revisar el de otra persona, que ya son los dos últimos que me hacen falta para terminar ya completamente con la calificación de la tarea uno. Ya es lo último que me queda. Ok, Por eso quería salir de eso hoy mismo, para no estar el lunes, porque la idea era hacerlo el lunes inicialmente, pero no. no, No, y no, no. festivo, o sea, Total. teniendo el fin de semana para mí es genial, profe, porque yo mañana me puedo seguir dedicando a esto y si debo enviar más evidencias, me queda mucho más fácil. Y ahí sí, gracias por Sí, la colaboración sí, 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 yo pienso también que era mejor hoy. a Lástima las que no haya, proposiciones. lástima que no hayan llegado más gente. Bueno, ¿cómo te quedó eso entonces? ¿Cómo te quedó el argumento? Ya te muestro, profe. Entonces yo tengo aquí mis notas, porque a mí sí me toca el estilo de la vieja guardia y es todo con papel y lápiz. Ujú. Entonces yo tengo acá que las proposiciones eh, en un lenguaje simbólico pues están aquí unidas por una conjunción. Esta conjunción va a significar
o va a ser un I, va a ser como la unión. Ujú, Entonces, si lo llevamos a un lenguaje natural, vamos a decir acá, me planteo metas académicas y organizo mi tiempo. ujú, Luego está unido por un condicional. Este ujú. condicional nos va a decir que sí o sí entonces. Entonces dice, me planteo metas académicas y organizo mi tiempo. Si construyo, si me Yo creo, planteo metas académicas, yo creo que ahí el sí ahí no va. ¿Por qué? Porque es que yo creo que hay un poco de confusión ahí en ustedes. Yo me di cuenta en los trabajos que enviaron, porque el sí realmente es para indicar que es un y o una conjunción. Ahí lo que yo puedo hacer es lo siguiente: o coloco entonces, una coma, o digo ujú, exactamente una coma, digo entonces, ahora sí, P y R, ¿cierto? entonces me planteo metas académicas y construyo un aprendizaje significativo, que sería en lenguaje natural. Listo, listo. Yo estoy Eso tomando es. nota acá. Esa nota que hago es la que te envío por foto, ¿verdad? Todo lo que estés haciendo allá, todo lo que estés desarrollando allá en las hojitas, eso me tomas una fotico ahora al finalizar. Listo, ¿Listo? profe. Sí, Todo lo porque que es que estés estoy desarrollando. desde el celular Sí. y me tocó el ejercicio hacerlo a mano. Claro, no, 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 por eso te dije que hojita y papel, más bien, más fácil. Entonces mira cómo quedó. A partir del argumento, entonces escribe la posición compuesta. Entonces, listo. Queda de esa forma como tú dijiste, está bien. Entonces vamos a desarrollar la tabla. ¿Listo? Entonces para la tabla tenemos lo siguiente. Tenemos entonces la expresión simbólica, ¿cierto? Sí, sí. Profe, ¿puedes devolver un momentico Acá, a la anterior? Sí, señor. acá. Listo, profe. Deme 30 segundos de su tiempo y ya. Entonces, listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la tablita. Entonces, ¿cómo iniciamos a hacer la tabla, Steve? Cuéntame. ¿Qué es lo Hay primero una que tenemos fórmula que que hacer? nos dice para saber cuál es el tamaño de la tabla. El número de Entonces, las filas, ¿cierto? el número de las filas. Entonces, Sí. dependiendo del número de proposiciones, Ujú. lo elevo a A la esa. 2 a la n. 2 a la n, 2 a la n, ¿cierto? Bueno. donde n va a ser el número de em, proposiciones. listo. Entonces, aquí, ¿cuántas proposiciones hay, Steve? 3, 3. Listo. Entonces, 2 a la 3, 8 8. proposiciones, ¿cierto? Sí, 8, señor. 8 filas. 8 8 filas. proposiciones, 8 filas. Listo. Aquí ya las tenemos. ¿Listo? Que ya yo ya las Ujú, tengo creadas las filas acá. Entonces, iniciábamos como a distribuir entonces eso. Entonces, en las columnas venían las proposiciones simples al iniciar, o sea, P, Q y R en este caso. Y ujú, luego las operaciones entre los paréntesis o las premisas, ¿cierto? En este caso son ujú. premisas P y Q, P y R y ya la operación completa. Entonces, primero aquí el primer valor, ¿cómo era que venía o cómo era que llenábamos eso, Steve? ¿Cómo era que Entonces, repartíamos esas? entonces aquí decimos que a ver, las primeras, vamos a tomar la mitad de las filas, Ujú, el total de las filas, y para P, entonces la mitad va a ser verdadera, la otra mitad va a ser falsa. ujú, listo. Para Q, Ok. vamos a... Listo, así, Sí, señor. ¿cierto? Sí, Así señor. como está aquí en la diapositiva. Listo. Para Q, entonces, Para Q, una verdadera, una falsa.
O sea, la primera columna de Q va a ser verdadera, la siguiente falsa, y así vamos intercalando hasta finalizar. No, no. No porque, y fíjate que aquí empezamos con 4 y 4, ¿cierto? Y entonces esto tiene Ah, que no, ver, perdón, esta 2 y distribución 2. tiene que ver con la parte de la probabilidad. Entonces aquí son 2 y 2, ¿cierto? 2 y 2, sí, señor. Son 2 y En R es 2. que hacemos eso. Ujú. Y en R, entonces, como tú dices, llegamos así, una y una, así intercaladitas como están. Ujú, ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a desarrollar entonces la primera, premisa, pues, la primera operación que es P y Q. ujú. Entonces aquí en P y Q nosotros vemos que en P y Q tiene algo muy particular, que solo es verdadero, ¿cierto? El Cuando las condicional, dos son verdaderas. acá, la columna, cuando las dos son verdaderas, que es la columnita que está aquí en anaranjadito. Ujú. Entonces, aquí es verdadero, bueno, yo la voy a pasar acá, que yo la tengo resuelta para que me ponga a hacer otra vez. Entonces aquí estas dos que son verdaderas y el resto falsas, Y el ¿listo? resto falso. Lo mismo para P y R, ¿cierto? Lo mismo para P y Cuando R. las dos proposiciones son Entonces, verdaderas, va a ser aquí, verdadero, el resto falso. ujú, y el resto falsa. Entonces, solo en estos casos, aquí en estos dos casitos, las dos son verdaderas. Y entonces vamos a hacer P y Q, entonces P y R, o sea, las dos últimas columnas relacionadas mediante Ujú, un condicional, que en ese caso el condicional es falso, solamente falso, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, por ejemplo, acá, en la segunda fila, ¿cierto? ujú. Entonces, llenamos esto y ya nos quedó la tabla completa. Y es una contingencia porque hay valores mezclados entre verdaderos y falsos, Verdaderos y ¿cierto? falsos. Entonces, es una contingencia o indeterminación también. ¿Veis? Vamos a hacer Cuando todos son el tip. verdaderos es una tautología, cuando todos son Ujú, falsos es una contradicción. ujú, exactamente. Luego No, me sí estudié piden, el material. muy bien, me parece muy bien, Steve. Entonces acá me indican luego que lo haga con el simulador de la UNAT. Yo Ujú. creo que aquí nos podemos obviar eso, ¿cierto? Sí, no, profe, porque se lo entiendo bien. En lo que Tú manejaste colocamos bien. es la... Sí, y de hecho en la retroalimentación que hacías del ejercicio, me decías que estaba bien el desarrollo de ese ejercicio. Listo, entonces aquí no nos vayamos a desarrollar entonces esta expresión porque es para verificar que nos da una contingencia. Entonces, en el ejercicio número 2, que es el que te molestó, dice, nombrar la ley de inferencia que expresa cada ley simbólica, definir las proposiciones simples y construir el lenguaje natural de cada ley a partir del lenguaje simbólico. Entonces, aquí me dan estas tres expresiones. Aquí fue donde te dificultó, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces fíjate que aquí también es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que hacer es un tipo de observación. Realmente aquí no tiene que aprenderse nada, es muy simple. ¿Por qué? Simplemente comparar cuál es la que más aplica y... Exactamente. Yo les decía a ustedes en una webconferencia, en un Bilerri y en un CIPA, porque ya he hecho un montón, Ujú, que simplemente aquí hay que identificar es los elementos de la ley, o sea, o de la expresión simbólica y aquí en la tablita. ¿Cierto? Entonces yo les decía, por ejemplo, aquí para el modus poniendo pones, que es la número uno, la primera expresión que está arriba, la primera premisa es P entonces Q, esa es la premisa uno y la premisa 2 es P. Y P es el antecedente de la premisa uno. Eso es lo importante de establecer acá en esta tabla. Entonces, para la primera expresión, Steve, fíjate que tenemos aquí la primera premisa, o sea, vamos a hacer una descripción general. La primera ley tiene, o la primera expresión tiene tres premisas y una conclusión. La primera ujú. premisa es P o Q, la segunda es P entonces R y la tercera es Q entonces S. ¿Y eso qué me da como conclusión? R o S. Y fíjate que R o S son los consecuentes de las dos premisas que están unidas mediante un condicional. ¿Sí te das cuenta? Eso es clave. Ok. Eso es clave, saber qué son está unida esa conclusión mediante una disyunción y está uniendo los consecuentes de P2 y de P3. ¿Listo? Y entonces yo me voy aquí para la tabla y yo veo que solamente de todas las leyes que hay acá, hay dos que tienen tres premisas, que es la 8 y la 9, ¿cierto? El silogismo disyuntivo y la simplificación disyuntiva. ¿Cómo hago yo para saber cuál es cuál? Con los consecuentes. Entonces, vamos allá. Entonces, el silogismo disyuntivo, fíjate que en la primera premisa estamos igual P y Q, P o Q, una Ujú. disyunción,
La segunda hay una premisa unida por condicional P entonces R. La tercera premisa también hay un condicional y fíjate que los consecuentes son diferentes y me da como conclusión R o S, que es lo que está aquí dentro de la primera ley, ¿cierto? Ok, sí, señor. Si te das cuenta, fíjate por qué la de al lado no, porque en la simplificación disyuntiva, en la segunda premisa, P entonces R, y en la tercera tienen el mismo consecuente, que es R. R. Y eso no aparece aquí dentro de mi primera expresión, porque es R y S son los consecuentes. O sea, esta no va, va es esta, silogismo disyuntivo. Entonces, ¿cuál es? DS, Silogismo disyuntivo. silogismo disyuntivo. Y ya la identifiqué. Si ves que es sencillo, no es complicado. Lo importante es Sí, saber los observar. elementos exactamente y observación, comparación. Ahora, para la segunda expresión, tengo tres P, Q. premisas también, ¿cierto? P o Q, la primera, P entonces R la segunda y Q entonces R la tercera y una conclusión. R, una sola premisa o una sola proposición, que en este caso es R. Entonces, fíjate que aquí ya es más fácil todavía porque Sí, se solo aplica hay porque una, aquí solo hay ahí entonces es la simplificación disyuntiva. exactamente, solo hay una ley que me aplica con esa figura, que es la 9, que es la simplificación disyuntiva. Aquí está, SD, la simplificación disyuntiva. Y para la tercera, entonces mira, tenemos la primera premisa que es P entonces Q, y la segunda premisa Q Entonces, entonces R, y me llega a la conclusión P entonces R. Fíjate que me está uniendo la conclusión el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Y si yo me voy a buscar en todas las leyes en donde haya eso, solamente también hay una donde se la cumple eso, tercera. que es la 3, ¿cierto? Que es el silogismo hipotético, ¿cierto? Que tiene dos premisas unidas mediante condicional, una conclusión también que me une mediante condicional, y esa unión es el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, o sea, es silogismo hipotético. Y listo, eso era todo el Ok. ejercicio. ¿Si te das cuenta? Y esto se supone que son las más difíciles porque son las que tienen tres premisas. Si yo cojo la del modus ponendo pones, pues es una Súper sencillo. premisa y es mucho más sencillo todavía. O sea, es muy fácil. Entonces, ¿y luego qué tocaba hacer? Entonces, definir las proposiciones simples y Darles eh, un... reemplazarlas allá en esas leyes que acabamos de crear, de identificar. Entonces, yo aquí tengo estas, P, la unidad de universidad virtual, Q tiene programas interesantes, R tiene bajo costo y S, estudiar hoy en día es sencillo. Entonces, para la primera ley, reemplazar. ¿Te acuerdas que era el Ujú. silogismo disyuntivo? Entonces, P o Q. Entonces, es la primera premisa. Entonces, P es la UNAD es una universidad virtual. O, y luego ponemos Q. Tiene programas interesantes. Hasta ahí va. Y conformamos el resto del enunciado. Si la UNAD es universidad virtual, entonces es P. Entonces, tiene bajo costo, que es Bajos R. costos. Y Ujú. ahí hacemos la conclusión. Exactamente. Falta la otra premisa. Falta la tercera. Ah, perdón, sí, señor. Si tiene programas Interesante. interesantes, que es Q, entonces S. Hoy estudiar es Estudiar. sencillo. Ahora sí viene la conclusión. Por lo tanto, Por lo tanto, tiene bajo costo, que es R, o estudiar hoy estudiar en día hoy. sencillo, que es S. Y listo. Eso era algo que había que hacer con esa ley. Entonces, si quieres, mira, desarrolla esta. Ese sí te lo alcancé a enviar, ese ejercicio. Ah, listo, listo. Entonces yo lo tengo allá en El cuenta ese 2 ejercicio. el 2 sí lo ¿Qué fue lo alcancé que a no me desarrollar. alcanzaste a enviar? ¿Qué no me El enviaste, 3 y mejor dicho? 4 profe. El 3 y el 4. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos el 2 y el uno. Aquí está el 3. Entonces, sácale si quieres una Un captura de screenshot. pantalla, si quieres, Ujú. sí, y la desarrollamos. Esa es sencilla también. Es digamos que es como el proceso contrario al que hicimos en el ejercicio 2. ¿Sí? Aquí me dan el enunciado, ¿cierto? Y me dicen, identifique a qué ley se puede relacionar ese enunciado. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Si te das cuenta que
tú te acuerdas que las proposiciones simples van identificadas mediante, o sea, vienen separadas por un conector lógico, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, la primera premisa es, si la UNAD diseña cursos de calidad, eso es Ahí está P, el conector. Ujú. entonces, ahí está un condicional, sus estudiantes son de calidad. Entonces, la primera premisa que tengo es P, entonces Q. Entonces, si quieres, anota eso. Vamos Listo, un segundo, desarrollando eso. por favor. Entonces, P dice que si Lona, este era más sencillo, es que es aprender a ser aplicados. Es muy sencillo, es muy sencillo, muy sencillo. Todo es muy sencillo. Este curso es fácil. Lo que pasa es que uno se asusta al comienzo por la Sí, simbología. cuando yo inscribí o me ayudaron a inscribir las materias, dije, el coco de este semestre va a ser matemáticas. No, pero es sencillo, es sencillo. Profe, pregunta sin ánimo de ser atrevido ni grosero. Y en Cuéntame. el campus operacional o en el momento que uno está, bueno, yo he tenido experiencia de trabajar, entre comillas, como administrador en varios lugares o varias empresas, y este tipo de ejercicios o este tipo de leyes en la vida real, uno cómo los aplica. Yo siempre les contesto lo mismo. Yo siempre les digo lo mismo. Realmente, como el 90% de todas las cosas que ve uno en su vida profesional, en su vida de preparación de pregrado, no las utiliza. ¿Para qué sirve? Esto sirve para fortalecer precisamente la observación, la organización, el raciocinio, el orden, ¿sí? Para poder pensar, porque fíjate, por ejemplo, con las leyes de inferencia que vamos a ver ahorita, hay que utilizar un poquito de astucia, se llama eso, ¿cierto? Que es lo que Ok. nosotros llamamos la malicia indígena. Y todos esos procesos, eso es lo que realmente son fructíferos en este curso. Nosotros no vamos a aplicar de pronto una ley de inferencia. ¿Por qué? Porque no es nuestro campo de acción. Sí, por ejemplo, hoy como ingeniero, a mí realmente eso no me aplica para nada. A mí para nada me aplicó un desarrollo de una serie de Bessel, ni de ese tipo de, ni de, ¿cómo es que se llama el otro? De Laplace, de matemáticas especiales, ni de métodos numéricos. ¿Para qué me sirvió eso? Para pensar, para poder desarrollar la capacidad de raciocinio. ¿Sí me entiendes? Mm, Realmente tú listo, no te vas señor. a encontrar en la vida real con un, o sea, esto lo hacen, por ejemplo, muchos los de jurisprudencia, los filósofos y eso, ellos sí utilizan mucho esta parte, Ya ¿sí? depende del La campo en parte el que uno esté ejerciendo y exactamente. Nosotros, por ejemplo, como administradores, como economistas, como ingenieros, pues esta realmente no aplica mucho. Por ejemplo, la teoría de conjuntos que vamos a ver sí tiene aplicaciones. Te vas a dar cuenta que uno resuelve problemitas con teoría de conjuntos. Y hay todo un desarrollo matemático completo. Hay una matemática que se desarrolla, una aritmética completa basada solamente en teoría de conjuntos. Pues eso uno dice, bueno, ¿para qué sirve esa vaina? Pues sirve para eso, pues para pensar, para desarrollar precisamente la capacidad de raciocinio, de abstracción de ideas, de relaciones. Para eso es que sirve. listo, profe, gracias. Sí, porque uno lo ve y dice, pues sí, obviamente hay que cumplir con los deberes y todo, pero Claro, porque pasa lo fíjate mismo que que en el colegio. exacta, y fíjate que esto es precisamente es un curso transversal, ese lo ve todo el mundo igual que cátedra. ¿Por qué? Porque precisamente tiene esa formación, es que enseñas a eso, ¿sí? A organizar, a relacionar, a pensar, a analizar, ¿m? A coger la parte simbólica y estudiarla un poquito más. O sea, tiene cositas muy interesantes. Este es uno de los cursos cocos, realmente, porque hay mucha deserción estudiantil y mucha pérdida precisamente, porque siendo tan
Profe, ingeniero, profe, lo perdí.